Vas caminando por la calle y de repente llega una persona armada y te dice: Te doy 2 meses para empezar a tomar acción hacia tus sueños y lograr tus metas. Si no lo haces, vendré a buscarte de nuevo y te voy a dar un tiro. Pero bueno, ignorando lo raro de esa situación y que claramente nunca va a pasar eso, ¿qué harías en esos 2 meses? ¿Seguirías viendo TikTok como si nada? ¿O ahora sí te pondrías a hacer eso que llevas días, meses o años posponiendo? Porque siendo sinceros, si algo así pasara de verdad, no lo pensarías tanto. Simplemente lo harías, aunque no tengas idea de qué estás haciendo, o aunque te dé flojera o tengas miedo, porque en el fondo tú ya sabes que es mucho peor que te den un tiro. Y aquí es donde se pone interesante, porque en la vida real nadie te está presionando, nadie te está apuntando con ningún arma, nadie te obliga, y aún así sigues sin empezar. Y eso es raro, porque entonces el problema no era falta de tiempo, ni de información, a veces ni siquiera era la flojera. El verdadero problema es que empezar da miedo. Y eso es porque mientras algo sigue en tu cabeza, todavía puede ser perfecto. Puedes imaginar que eres buenísimo en eso, que algún día te irá increíble o que tienes muchísimo potencial. Pero cuando empiezas de verdad, dejas de imaginar y te enfrentas a la realidad. Y creo que la mayoría de gente evita empezar por eso. No porque no quiera lograr algo, sino porque no quiere sentirse mediocre al intentarlo. Pero eso tiene que ser así. Tus ideas no salen como lo imaginabas. En el comienzo todo se siente incómodo, porque nadie habla de lo incómodo que es aprender algo desde cero. Todos aman imaginar el resultado final, pero casi nadie quiere pasar por el proceso de verse perdido, confundido o malo en algo. Y también por eso muchas personas terminan atrapadas en un ciclo raro, donde sienten que quieren cambiar, pero al mismo tiempo hacen todo menos dar el primer paso. Se distraen, procrastinan, buscan motivación, ven videos de productividad, cualquier cosa que los haga sentir que están avanzando sin realmente hacerlo. Porque empezar significa dejar de pensar en posibilidades y enfrentarte a los resultados reales. Y los resultados reales casi nunca son tan emocionantes al principio. Nadie habla de lo aburrido que puede sentirse practicar algo todos los días, o sentir que no estás mejorando, o donde piensas en rendirte porque sientes que no estás avanzando lo suficientemente rápido. Pero supongo que esa es la parte que nadie ve, porque el progreso casi nunca se siente épico mientras está corriendo, normalmente se siente lento, repetitivo y hasta frustrante. Y aún así, es justamente esa etapa incómoda la que termina construyendo todo lo demás. Porque al final las personas que logran algo no son necesariamente las más inteligentes o las más talentosas, muchas veces son simplemente las que dejaron de esperar el momento perfecto y aceptaron que aprender también significa sentirse torpe por un tiempo. Y otro tema importante del que debemos de hablar es cómo pasamos horas viendo la vida de otras personas, viendo cómo otros sí cumplen sus metas, cómo otros sí mejoran, y poco a poco te acostumbras tanto a observar que actuar se siente extraño, incluso incómodo. Y no sé, creo que a veces romantizamos demasiado el talento y muy poco la constancia, porque es mucho más fácil pensar que ellos nacieron con una ventaja. Y está claro que hacemos eso para sentirnos mejor con nosotros mismos, porque obviamente todos tenemos la posibilidad de seguir hacia adelante. Y ahí está una de las cosas más importantes que mucha gente no entiende. Mejorar normalmente no se siente como una película. La mayoría de veces ni siquiera notas el cambio mientras está corriendo. Solo haces algo una y otra vez. Te equivocas muchísimo y poco a poco empiezas a entender cosas que antes parecían imposibles. Pero para llegar a esa parte, primero tienes que aceptar verte como alguien que todavía no sabe lo que está haciendo. Y creo que esa sensación es exactamente la que muchas personas llevan años evitando. Y es que hoy en día todos estamos demasiado obsesionados con avanzar rápido. Queremos resultados rápidos, cambios rápidos, éxito rápido. Y cuando algo tarda más de lo que esperamos, sentimos que estamos fallando. Y entonces nos rendimos, no porque sea imposible, sino porque no está corriendo a la velocidad que imaginamos. Y es triste porque aquí es donde mucha gente se destruye sola, porque empiezan a tratar el progreso como si fuera una prueba de talento, entonces si no mejoran rápido, automáticamente piensan que no sirven para eso, cuando en realidad probablemente están pasando por la parte más normal del proceso. Y esto también tiene que ver mucho con las redes sociales, porque en internet todo parece muy rápido. En TikTok ves una transformación física en 30 segundos, resumen de películas en unos cuantos minutos, y tu cerebro empieza a olvidar cuánto tiempo toman realmente las cosas. Y eso nos está arruinando muchísimo la percepción del esfuerzo, porque ya no vemos el proceso completo de las cosas. Solo vemos versiones resumidas y editadas donde todo parece fácil y rápido. Entonces cuando intentamos hacer algo en la vida real y vemos que después de una semana seguimos igual de perdidos, sentimos que estamos haciendo algo mal. Pero la realidad es que casi todo lo que vale la pena toma muchísimo más tiempo del que internet nos hace creer. Y creo que otra razón por la que empezar se siente tan difícil es porque muchas veces confundimos pensar con avanzar. Pasamos tanto tiempo imaginando cómo serían las cosas que nuestro cerebro empieza a sentir que ya hicimos algo, cuando en realidad seguimos exactamente en el mismo lugar. Y eso pasa muchísimo ahora porque vivimos rodeados de contenido todo el tiempo. Y honestamente creo que esa es una de las cosas más peligrosas de distraerte constantemente. No porque descansar sea malo, sino porque poco a poco empiezas a acostumbrarte a observar la vida en lugar de vivirla. Te acostumbras a ver cómo otras personas mejoran mientras tú solo piensas en hacerlo algún día. Y el problema es que ese algún día se mueve todo el tiempo. Primero dices que empezarás la próxima semana.
luego el próximo mes y después el próximo año, y sin darte cuenta pasa muchísimo tiempo. Creo que por eso tanta gente siente que está estancada, no porque no tenga potencial, sino porque lleva demasiado tiempo atrapada en la etapa de pensar y prepararse, porque prepararte se siente seguro mientras solo planeas cosas. Todavía puedes imaginar que todo saldrá perfecto, pero en cuanto empiezas, ahora sí existe la posibilidad de equivocarte y de descubrir que mejorar toma muchísimo más tiempo del que esperabas. Y supongo que eso también tiene que ver con cómo vemos el éxito. Normalmente pensamos que las personas exitosas son personas especiales, como si hubiera algo diferente en ellas desde el principio, pero honestamente creo que la mayoría simplemente estuvo dispuesta a seguir incluso cuando dejó de sentirse emocionante. Porque empezar algo nuevo al principio puede motivarte muchísimo, pero después una etapa donde se vuelve repetitivo y ahí es donde la mayoría se rinde. Porque la realidad casi nunca se siente como un video motivacional. La mayoría de veces el progreso se siente aburrido, se ve como repetir lo mismo muchas veces, equivocarte, volver a intentar y sentir que avanzas muy lento. Y entiendo por qué tanta gente abandona ahí, que no se siente épico ni emocionante. Pero creo que justamente esa parte aburrida es la que termina separando a las personas que solo quieren algo de las que realmente están dispuestas a construirlo. Y también creo que muchas personas tienen una idea muy extrema de lo que significa cambiar. Piensan que para pensar necesita transformar toda su vida de golpe, convertirse en alguien completamente distinto de un día para otro. Pero casi nunca funciona así. La mayoría de cambios importantes empiezan de maneras pequeñas que incluso parecen insignificantes al principio. A veces literalmente todo comienza con concertarte un rato, porque creo que el verdadero problema no es que no podamos cambiar. El problema es que queremos saltarnos la parte incómoda del progreso. Queremos la confianza sin pasar por la inseguridad. Queremos experiencias sin equivocarnos. Queremos resultados sin tolerar la frustración de avanzar lento, pero literalmente todo lo que vale la pena construir pasa por esa etapa. Y quizás por eso empezar se siente tan pesado, que no solo estás intentando aprender algo nuevo, también estás intentando romper hábitos, miedos y versiones viejas de ti mismo que llevan muchísimo tiempo ahí. Porque al final la mayoría de personas no pierde sus metas por falta de capacidad, las pierde porque se acostumbra tanto a posponerlas que eventualmente dejan de creer que realmente puedan lograrlas, y honestamente creo que eso da muchísimo más miedo que fracasar intentando algo. Y supongo que si alguien está viendo esto mientras también lleva meses o años pensando en empezar algo, honestamente espero que entienda que el miedo nunca desaparece por completo. Creo que muchas veces pensamos que las personas que hacen cosas grandes simplemente tienen más confianza o menos dudas, pero probablemente la mayoría empezó sintiéndose exactamente igual de perdida. La diferencia es que dejaron de esperar el momento perfecto y aceptaron que nunca iban a sentirse completamente listas. Porque vivir imaginando constantemente todo lo que podrías hacer también termina cansándote. Llega un punto donde pensar tanto las cosas empieza a sentirse peor que intentarlas. Y creo que mucha gente conoce perfectamente esa sensación de saber que podría estar haciendo algo más con su vida. Y honestamente, mientras hacía este video me di cuenta de algo bastante irónico. Llevo varios minutos hablándote sobre lo difícil que es empezar algo importante, sobre el miedo de hacer las cosas mal y sobre cómo muchas personas pasan años atrapados pensando en lo que quieren hacer sin actuar realmente. Pero lo más curioso es que este video literalmente es el primero que hago. No tengo experiencia haciendo esto, no sabía exactamente cómo hablar, cómo editar o cómo estructurar un video así. De hecho, mientras lo grababa seguía pensando que probablemente muchas cosas estaban saliendo muy mal, pero supongo que justamente por eso decidí subirlo, porque si esperaba sentirme completamente preparado probablemente nunca iba a empezar. Y creo que de ahí fue donde entendí algo importante. Tal vez la confianza no aparece antes de hacer algo, tal vez aparece después de sobrevivir a hacerlo aún con miedo, porque incluso ahora sigo teniendo dudas sobre este video. No sé si vaya a gustar, no sé si dentro de unos años me dé pena verlo o si alguien realmente conecte con lo que estoy diciendo. Pero honestamente creo que prefiero eso a seguir imaginando durante años cómo habría sido empezar. Y tal vez esa era la verdadera idea detrás de toda la historia del principio, no el arma ni la amenaza, sino el hecho de que muchas veces si sabemos qué cosas llevamos demasiado tiempo evitando, en el fondo casi siempre sabemos cuál es ese paso que seguíamos aplazando porque nos da miedo equivocarnos o sentirnos insuficientes. Así que sí, probablemente este video tenga errores, probablemente dentro de unos años vea cosas que pude haber hecho mejor, pero honestamente creo que eso ya no importa tanto, porque por primera vez en mucho tiempo dejé de imaginarlo y realmente hice algo con ello. Y si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar todo esto. Sé que normalmente internet está lleno de videos rápidos, gente gritando, contenido que dura segundos, así que el hecho de que alguien se haya quedado hasta el final escuchando a un desconocido hablar sobre algo así se me hace bastante raro, pero también bastante bonito. Y la verdad me gustó hacer mucho este video, sentarme a pensar, escribir todo esto y simplemente hablar de cosas que creo que mucha gente siente pero casi nunca dice en voz alta. Así que si tienen algún tema del que les gustaría que hablara en otro video, alguna idea, alguna pregunta o incluso algo que ustedes mismos hayan estado pensando últimamente, pueden dejarlo en los comentarios. Probablemente lea todos porque creo que este tipo de videos funcionan mejor cuando se sienten más como una conversación que como alguien tratando de darte lecciones o algo así. Así que supongo que eso es todo. Este fue mi primer video y aunque todavía tenga muchas dudas y miedo, probablemente muchas cosas que mejorar, al menos ya no soy alguien que solamente se quedó pensando en hacerlo.